Pues hasta aquí dio de sí este concurso. Mientras el jurado termina de deliberar, vamos a proceder a los agradecimientos. En este momento, además, aparte de todos los que ya llevamos diciendo durante toda la tarde, queremos hacer un especial agradecimiento por su colaboración de forma desinteresada como técnicos de imagen Esther Guimaré y Jacobo Pedreira, que están por ahí detrás, han estado por aquí delante haciendo fotos. Producción de imagen José Rodríguez. Se les puede dar un aplauso si quieren. Controladoras de artistas Alejandra Laje y Clara Rodríguez y Manuel Rodríguez. Ayudante de jurado Antonio Monzón. Dirigiendo la entrada de escena, en escena, nuestra Valquiria particular, Sonia y Pedro Martínez. Control de pasillo, la presi y la vice. Producción del evento, los cuatro pringados. Y este humilde presentador que lo está intentando. También, obviamente, que no se nos olvide que los principales protagonistas de esto han sido los niños. Un especial, muy especial felicitación, sobre todo porque en estas edades todos sabemos que hay mucha más predilección por utilizar el tiempo para otras cosas que no para dedicarse a algo, un tiempo que podemos estar jugando, podemos estar con los amigos. Por supuesto a los padres que han sufrido en muchas ocasiones ensayos, han sufrido que llevar, transportar instrumentos, y cuya labor de apoyo en todas estas circunstancias es muchas veces decisiva. Perdón, padres, madres, alumnos, alumnas. Gracias por la aclaración. No sé si tenemos ya algún tipo de deliberación en cuanto al jurado, un segundito. Pues a continuación, por cortesía, Laura Picos, Juan Moreno, Martín Díaz, hijo de Meizoso, Jimena García, Sara Paz, Rubén Boado, Bryce Varela, Ainhoa San Miguel, Paula Espinilla, Carla Gil, Lucía López, Mario Belgasá, Carlota Bermúdez, Mario Santalla, Alex Armán, Daniel Soto, Celia Casal, Rosalía Pico, Aitana López, Noa Fernández, Aldara Ruiz, Blanco Ruiz y Natalia Fernández. Todos ellos llevarán un detalle consistente en una bolsa con merienda por gentileza de Supermercados Covirán, un estuche de golosinas de Fini Golosinas, un vale de descuento y un detalle de Telepiensa. Asimismo, los premios que se entregarán por orden de menor a mayor consistirán en quinto premio, vales por valor de 10 y 5 euros para invertir en Superport, Clef Music y Musical Cienfuegos, así como un altavoz Bluetooth de PC Box y por parte de Lampa 25 euros. Cuarto premio, vales de 15, 10 y 5 euros para invertir en Superport, Clef Music y Emosons, un altavoz Bluetooth para PC Box y por parte de Lampa 50 euros. Tercer premio, vales de 50 y 10 euros para invertir en MediaMarkt y Clef Music.
junto con un altavoz Bluetooth de PC Box por parte de Lampa 75 euros y una pizza familiar por parte de Telepizza. Segundo premio, vales de 60, 50 y 10 euros para invertir en Central Librera Real, MediaMarkt y Clef Music. Auriculares de PC Box por parte de Lampa 100 euros y una pizza familiar gratis por parte de Telepizza. Y en primer premio, vales de 50 y 10 euros para invertir en MediaMarkt, Clef Music, Emosons, auriculares PC Box, un reloj de joyería Genaro por parte de Lampa 150 euros y una pizza familiar gratis de Telepizza. Estamos esperando por el jurado, es que lo tiene muy difícil. Están ahí, ya les hemos llamado 3 veces, y entonces queremos que los niños estén aquí para después entregarles ya los premios. Un segundito, que vamos a traer ya los premios, ¿vale? Parece ser que todavía no ha terminado el jurado de deliberar. ¿Estáis cansados? ¿Os queréis sentar? ¿Queréis hacer algo? Muy cansados. Yo también. Alguien, por favor, que nos traiga una merienda. Bueno, creo que en las bolsas algo de merienda tenéis. Unas concursantes les quieren comentar a ustedes la experiencia que han tenido al participar en este concurso. Entonces la primera es Aitana, que va a comentar más o menos la obra, que cómo la prepararon y cuál fue el motivo para presentarse al concurso. Venga, Venga, te entrevista al presentador. ¿Por qué escogisteis esta obra? Porque es muy chula y porque es muy bonita y porque mola. ¿Cuánto tiempo llevó preparar? A ver, claro, en conjunto en el conservatorio y en mi casa también. No, 6 días. Pues que para el año que viene presentaros porque es muy divertido. Hola.
¿Queréis contar algo? No. ¿Cómo se llamaba la obra que habéis interpretado? Star Wars. Star Wars. ¿Por qué escogisteis Star Wars? Técnicamente el favorito escogió Iria, pero... Bueno, la verdad supongo que sería porque era fácil de representar así en conjunto y porque le gustaba a la profesora y a nosotros. Imagino que a vosotros también os gusta Star Wars. ¿Qué sois más, del lado de la luz o del lado oscuro? Vale, ¿y tú? Del lado oscuro. Tienes razón, porque hombre, es un solista. ¿Quieres decir algo? Respeto. Lo típico, ¿por qué has escogido esta obra? Realmente yo vi la película es una película preciosa y todo lo que se toca ahí es obras de Chopin, un gran compositor, a mí siempre me gustaron. Y yo cogí el libro, me senté al piano, empecé a tocarla, me gustaba tanto, me apasionaba tanto, que me parecía que también pues otra gente debería escucharla también. Y aquí estoy. Gran película. Profesionales, a mí me encantó, pero sí es verdad que la película pasa por unos momentos de drama muy profundos, pero bueno, es una de las películas que termina bien. Aparte de estas obras, ¿había otra que te hubiese gustado interpretar, aunque no fuera de esta película? Si hubiera interpretado cualquier otra cosa, sí, claro, Chopin evidentemente. Yo todo lo que toco es Chopin porque Chopin es mi vida. Fantástico, ante esto no hay más palabras. Animar a que los solistas pues, se presenten cada vez más porque también somos una parte. Y a todos los de Elemental, sobre todo porque al ser más pequeños, pues muchas veces tenemos más miedo. Adelante. Una madurez asombrosa. Bueno, nos parece ser que ya tenemos veredicto. Hola, buenas tardes a todos. Vamos ya con los premios. Antes de nada agradecer pues, a Lampard que nos ha dado de ser jurado y decir que esto es muy difícil, nos ha costado mucho llegar todos a una conclusión, pero bueno, para nosotros todos lo han hecho muy bien, nos lo han puesto muy difícil, pero vamos a los premios. El quinto puesto es para el pianista. Seguimos con el cuarto puesto, que es para Break. Parece ser que andamos buscando al concejal de Cultura. No estará por aquí. Seguimos ya con el tercer premio, que es para El viaje de Chihiro. El premio a la presidenta de la familia. Segundo puesto es para Star Wars.
Y el primer puesto es para el Tico Tico. Nuestro agradecimiento a los miembros del jurado, que en esta ocasión creo que no lo han tenido nada fácil, al menos se han tomado un tiempo en poder terminar. Y de la misma forma queríamos rendir un pequeño homenaje a la directiva del AMPA, que pasen por favor. La directiva del AMPA. Sin H. Por favor, la directiva del AMPA, salga a escena. Parece que está escondido por ahí, pero bueno, sería uno de los miembros que nos faltase, si no parece. ¿Jacobo? ¿No? Bueno, nos hacemos a la idea de que está aquí. Hasta aquí el concurso, muchas gracias por su presencia, encantados de haberlos tenido aquí.